COVID-19. El intercambio comercial y la cooperación en materia judicial también fueron discutidos por el aspirante a la presidencia venezolana y el mandatario colombiano en la Casa de Nariño en Bogotá, lugar en el que se desarrolló la reunión pasadas las 4 de la tarde, hora de Venezuela. A pesar de que en primera instancia se habría conocido que el encuentro sería breve, finalmente se extendió por más de media hora, según reportaron medios neogranadinos que se encontraban en las adyacencias. Culminada la conversación, no hubo declaraciones a los medios. Sin embargo, la Secretaría de Prensa de Presidencia colombiana, a través de un comunicado, aseguró que Juan Manuel Santos expresó su deseo de que el 7 de octubre los venezolanos participen de forma masiva y pacífica en las elecciones presidenciales y reiteró la neutralidad de Colombia frente a los comicios. El Departamento de Prensa también hizo accesible una foto de la reunión, que además generó reacciones por parte del sector oficialista. El vicepresidente de la República, Elías Jagua, horas antes calificó de natural y soberana la decisión de Santos de aceptar el encuentro. Paola Matos Rached, Globovisión. ¿Cuál fue la importancia de esta reunión entre el mandatario colombiano Juan Manuel Santos y Enrique Capriles Radonsky solo como aspirante presidencial? Para hablar de esta materia nos acompaña Ramón Guillermo Aveledo. Él es secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, también encargado de la política exterior de la Mesa de la Unidad Democrática a propósito de la campaña electoral, y estuvo con Enrique Capriles Radonsky en Colombia. Muy buenos días, Ramón Guillermo. Buenos días, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Cuéntanos la historia detrás de bastidores de lo que fue esa reunión. Pues fue una reunión muy cordial que duró cerca de 3/4 de hora, un encuentro muy serio, muy al mismo tiempo que afable y cordial, serio por los temas y por la materia. Yo creo que sentía a Enrique Capriles en un plan muy presidencial, hablando de las cuestiones que interesan a los venezolanos e intercambiando con el presidente Santos una muy buena cooperación. El presidente Santos estuvo acompañado de la canciller María Ángela Holguín y Enrique estuvo acompañado por Armando Briquet, por Julio Borges y por mí. Y tuvimos verdaderamente un encuentro muy, muy grato. Fuimos a Bogotá solamente a eso, dado que el presidente concedió la audiencia que habíamos solicitado. ¿La solicitaron hace cuánto? Hace algunas semanas se había planteado y recientemente tuvimos la respuesta, ¿no? O sea, fue una respuesta relativamente corta. Pues sí, yo creo que relativamente corta considerando las circunstancias. Teníamos mucho interés, por supuesto. Había habido una delegación parlamentaria de la Mesa de la Unidad en Colombia, que había ido a Colombia hace unos meses, inclusive antes de la elección primaria. Después de eso vamos a tener también otra delegación, como hemos tenido en toda América Latina y en países de Europa. Y como parte de esta política, que es una política de mostrar cómo será el próximo gobierno de Venezuela, cuál es la política exterior de la unidad, qué es lo que aspiramos en nuestra relación con el mundo. Pero Colombia es básico. Colombia es un país que es mucho más que un país vecino, es un país con el que tenemos muchísimos lazos, muchísimos vínculos humanos, comerciales, una frontera muy amplia de más de 2.000 kilómetros y muy viva, muy intensa, con muchos problemas. Y son cosas en las cuales debemos trabajar conjuntamente Venezuela y Colombia. También ocurre que hay el proceso de paz que con mucha esperanza ha iniciado el gobierno del presidente Santos. Venezuela está entre los países que más apoyan, junto con Chile, Cuba y Noruega, este proceso, y en un gobierno presidido por Enrique Capriles este papel continuará. Y queríamos transmitir con mucha claridad al presidente Santos y así lo hizo Enrique Capriles, que Venezuela seguirá apoyando porque es del interés de Venezuela, que haya paz en Colombia, es del interés de Venezuela, no solo porque nos interesa la paz, sino porque nos interesa la seguridad de los venezolanos. Para nadie es un secreto que en los últimos años la relación colombo-venezolana ha sido una montaña rusa, sube y baja, discusiones políticas, geopolíticas, el tema de la guerrilla, económicas, incluso la salida de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones han estado en el tapete. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes desde la perspectiva de Ramón Guillermo Aveledo que se plantearon en esa discusión, en esa conversación en orden? Viendo de lo que planteó Enrique Capriles y de lo que planteó el presidente Santos, ¿dónde colocaron el acento en prioridades? Yo creo que lo que primero es más importante es el reconocimiento por parte de nuestro candidato presidencial, porque la situación es diferente. El nuestro es un candidato que va a ser presidente, aquel es el actual presidente de Colombia. Entonces es un gesto, digamos, inusual y que, digamos, apreciamos el que haya recibido al candidato y lo valoramos ese gesto.
Entonces, de parte nuestra, era un primer interés el transmitir con claridad que la relación con Colombia es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros y que nuestra orientación será siempre a estabilizarla y a profundizarla, porque tenemos una genuina, digamos, afinidad con el pueblo colombiano y con el gobierno colombiano en las maneras de ver las cosas, en nuestra visión del futuro, en nuestra visión de lo que le conviene a ambos países, por ejemplo, nuestra visión del comercio, que hay que fomentar mucho. Nosotros hemos ido decayendo sensiblemente el comercio entre nosotros. Y esas alteraciones a las cuales tú refieres, y es muy buena la metáfora de la montaña rusa, se debe básicamente a la diplomacia del micrófono, a que en lugar de usar los canales que están establecidos, porque es una larga relación poblada de problemas por la intensidad de la frontera y del intercambio, entonces se han establecido distintas comisiones, distintos equipos de trabajo para resolver esas cosas. En lugar de usar eso, hemos acudido muchas veces nosotros los venezolanos, a veces también allá en Colombia, a la diplomacia de micrófono, a hablar de los problemas y a tratar de irritarlos más bien, y eso es lo que ha producido ese sube y baja. No le conviene a los venezolanos y a los colombianos el sube y baja que hemos transmitido con claridad. De allá para acá, ¿cuál fue el primer interés del presidente Santos? Evidentemente transmitir, como dice el comunicado de la Casa de Nariño, la neutralidad. Declaraciones que había dado el presidente Santos recientemente habían sido aquí especuladas por algunos como una parcialidad a favor del actual gobierno. No es el caso. Tampoco es parcial a favor de nosotros, no le corresponde. Así que nosotros hemos criticado en el presidente de Venezuela, cuando la campaña del presidente Santos y el exalcalde Mocus interfirió y declaró y dijo cosas muy impropias y lo criticamos, tampoco nos parece, y no podemos esperar que los presidentes del extranjero se pronuncien acerca de nuestra propia campaña, en ningún sentido. Así que esa neutralidad que él consideró conveniente destacar, y lo destaca, digamos, en primer término el comunicado de la Casa de Nariño, es una neutralidad, me parece una cosa sana, nos parece a nosotros. Pero después vienen los temas de la vida real, que es imposible no conversar. Los temas del proceso de paz, por ejemplo, y de cuánto queremos nosotros que ese proceso avance. ¿Por qué? ¿Por qué perjudica a los venezolanos? Porque la violencia allá desborda hacia acá en los límites, en Apure, en Barinas, en Zulia, en Táchira. Tenemos constantemente problemas, y en Amazonas de otro tipo. Problemas por causa de esa violencia. Esa violencia está afectándonos y nos interesa colaborar para que cese. Y por supuesto eso implica también un ejercicio nuestro muy fuerte, muy sólido, muy legal, constitucional, de nuestra soberanía de este lado. Digamos que por ahí comienza, pero hay muchas cosas más. Yo quiero detenerme en este aspecto, en lo que fue el planteamiento de lado y lado para acabar con la violencia. ¿Qué es lo que quedó sobre la mesa ante un eventual gobierno de Enrique Capriles Radonsky para colaborar por una parte con la paz, pero también para ponerle mano fuerte al delito, bien por la guerrilla, el terrorismo, etcétera, que venga de Colombia o que se haya sembrado ya en Venezuela? Bueno, fíjense, nosotros en lo que los venezolanos, el gobierno venezolano tenga que hacer, es cosa en la que se informa al vecino, pero no se delibera con el vecino, como es natural, como ellos allá, su ejercicio de su soberanía. Nosotros aquí vamos a hacer la soberanía venezolana hasta el último centímetro de nuestro territorio, que como ha insistido un planteamiento nuestro en la frontera, no es que termine la patria, sino que empieza. Tenemos que empezar a defenderla desde la frontera, con una política que signifique apoyo al poblamiento, apoyo al desarrollo y apoyo a la seguridad. Y transmitir con mucha claridad que para nosotros ese es un ejercicio indelegable y que vamos a ejercerlo plenamente con toda la seriedad que corresponde, porque garantizar la seguridad de los venezolanos es nuestra obligación y será nuestra obligación como gobierno, un asunto en el cual este gobierno ha hecho dejación, por cierto. Eso no es un asunto bilateral, es un asunto que tiene implicaciones bilaterales, pero es un asunto completamente venezolano. Cada gobierno pone el acento en sus intereses. Yo recuerdo que durante la gestión de Rafael Caldera hubo mucho interés por parte del Estado venezolano de la persecución en caliente a la guerrilla colombiana y hubo resistencia por parte del lado colombiano: tú a mi territorio no entras.
podríamos decir que en el pasado reciente se invirtieron los papeles, eran los colombianos los que querían como la persecución en caliente en territorio venezolano colaborar y evidentemente el gobierno venezolano no. Hay la posibilidad de en un eventual gobierno de Enrique Capriles Radonsky que haya concordancia, que haya ya no, mira, a mí sí, a mí no, sino que haya un trabajo en conjunto. Yo creo que es muy importante que veamos las cosas con sentido de perspectiva. Uno está este proceso que sabemos que es muy difícil, pero seguimos con esperanza, seguimos con esperanza y deseamos, con los mejores votos, porque el proceso de paz en Colombia progrese y avance de verdad, y esperamos, y si nuestro país en este momento está colaborando para que sea favorable, oye, qué bueno que así sea, y ciertamente el gobierno de Capriles va a colaborar para que así avance, y no tenemos ninguna duda. Y esperamos que ese avance en el proceso de paz vaya transformando la realidad en la zona, porque la frontera es eso, una zona, una convivencia, y tengamos nosotros que tener desafíos diferentes frente a esa realidad. Pero siempre el nuestro va a ser un ejercicio de la soberanía con toda claridad y con toda firmeza. Tenemos que ir a la pausa, voy a dejar una inquietud. Evidentemente, la visita de Capriles a Juan Manuel Santos tiene repercusiones políticas. La gente dirá, mira, eso es una señal de que está ganando, porque si no, el presidente no lo tiene por qué recibir. ¿Está planteado que Capriles Radonsky se reúna con algún otro mandatario de aquí a las elecciones o simple y llanamente fue una solicitud a Juan Manuel Santos y a más ninguno? Ya volvemos. 6:47. Continuamos nuestra conversación con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo dejaba una inquietud. Evidentemente tiene un efecto político que Juan Manuel Santos en ejercicio haya recibido un candidato presidencial. ¿Está previsto que Enrique se reúna con algún otro presidente? ¿Ha solicitado reunión con algún otro presidente? No ha solicitado reunión con ningún otro. Colombia es un caso muy especial y solo en ese caso el candidato personalmente iba a ir. Hemos tenido nosotros una política intensa de viaje. Delegaciones de la Mesa de la Unidad han estado de alto nivel, y me ha tocado a mí encabezarlas, pero con los jefes de los partidos más importantes, en Madrid y en Berlín. Después estuve en París y en Londres, hablando de Europa. En Estados Unidos he estado en Nueva York, como centro de opinión muy importante, tanto desde el punto de vista económico y financiero como desde el punto de vista político y cultural. Y en América Latina he estado al frente de delegaciones en Montevideo, en Lima, en Santiago de Chile, en Brasilia 2 veces, una vez yo mismo y otra vez un grupo de parlamentarios, y en el Centroamérica, encabezado por Edmundo González Urrutia, hemos estado en Panamá, El Salvador y Costa Rica, y en México hemos estado tanto quien habla como el propio Edmundo. ¿Cuántas horas estuvieron en Colombia? En Colombia fuimos a la entrevista con el presidente Santos. Llegamos directamente al Palacio de Nariño, estuvimos en entrevista y regresamos a Caracas. Lo que duró la entrevista y el transcurso del aeropuerto del Dorado al centro de la ciudad y viceversa. Por cierto que es una ciudad que yo quiero mucho y que me gusta mucho y me dio mucha nostalgia. Le comentaba a Enrique el dolor que daba llegar a Bogotá y hacer ese toque. Por cierto que me impresionó mucho cómo están los alrededores de Palacio. Yo tenía un cierto tiempo y cada vez lo veo mejor en los alrededores del Palacio de Nariño. Es una zona muy restaurada, muy hermosa, y todo el centro de la ciudad de Bogotá está siendo restaurado y está muy, muy activo y muy bonito, con mucha vida, y eso da dolor cuando uno piensa en su ciudad, en Caracas, que haya tanta inseguridad y que la gente no pueda andar como se siente ahí la gente andando. Ahora, como hemos visto en los últimos días que el gobierno tiene en la estrategia electoral, pues sacar cuentos contra Enrique Capriles Radonsky, ¿les dio tiempo a reunirse con Uribe? No, por cierto que no, porque no estaba planteado. Mucho respeto al presidente Uribe, ¿eh? Nosotros no nos metemos en la política de Colombia, ojo, pero el objetivo del viaje era hablar con el presidente Santos. Ramón Guillermo Aveledo también acaba de ser designado representante ante el Plan República. ¿Qué implica eso? Bueno, porque queremos que la decisión nuestra de Capriles como candidato y del Comando Venezuela es tener una voz ante el Plan República. Le concedemos muchísima importancia al Plan República. Hemos valorado favorablemente la declaración del general Wilmer Barrientos en televisión acerca del papel institucional del Plan República. Lo hemos valorado como una creación correcta y perfectamente constitucional.
Y queríamos dar una señal muy clara de un deseo de interlocución y de colaboración para que todo funcione bien. Desde la perspectiva de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿qué es lo que aspiran? Bueno, que haya que se cumpla el procedimiento operativo vigente, que se cumpla aquello para lo cual está previsto el plan, que es el resguardo de la seguridad, tanto de los centros de votación como de los votantes, el cumplimiento del orden público ese día. Eso es muy esencial, el traslado de todo el material electoral. En eso tenemos mucha experiencia en Venezuela y queremos que eso funcione bien y estamos dispuestos a colaborar para que así sea, y queremos que haya una muy buena relación entre el comando del Plan República y nosotros en todos los niveles. Nosotros somos un actor importante en este proceso, hay otros actores que aspiran, y nosotros que queremos ser el gobierno de la República queremos comportarnos siempre como eso, como quien va a tener la responsabilidad de gobernar el país. Ahora, toda relación requiere dos partes, por lo menos. Pueden tener la intención de acercarse al Plan República, pero el Plan República les aceptará que se acerquen. Bueno, no hay ningún motivo para que no lo acepten, porque no es un acercamiento que tenga ninguna otra finalidad que un actor, que tiene un actor del proceso electoral, cuando se propone colaborar con quien tiene un papel muy importante en el proceso electoral. Lo mismo que tenemos con el CNE. Ayer yo estuve llamando al general Barrientos, no pude comunicarme, después salí a Bogotá, como hemos conversado antes. Hoy voy a intentar de nuevo esa comunicación, porque eso es lo propio, y solicitar como corresponde, con toda formalidad, una entrevista con él. Y lo digo públicamente porque esto no es nada escondido, esto es completamente abierta, y por eso hemos hecho ese anuncio. Ese anuncio lo ha hecho el jefe de campaña Briquet, porque es una cosa completamente transparente y del más absoluto respeto con la Fuerza Armada Nacional. Más allá de lo que sean las relaciones con el Plan República, más de uno nos ha dicho que existen dos consejos nacionales electorales. Un Consejo Nacional Electoral técnico, en el cual pues se brindan todas las garantías de que el proceso va a ser pulcro, de que no puede haber trampa que impida que lo que vote la gente sea lo que salga reflejado. Pero hay un Consejo Nacional Electoral político, pues que no toma decisiones porque tiene preferencias políticas hacia el oficialismo. Ahí hizo 400 denuncias. Incluso esta mañana, bueno, que se estarían retirando la propaganda de Enrique Capriles y Radonsky en la avenida Boyacá, en la Cota 1000, pero no es el único caso. ¿Qué hacer ante esto? ¿Han podido hablar? ¿Los escuchan? Hemos tenido casos de esto de daño a nuestra propaganda, daños muy descarados, ¿no? Que hemos tenido, en el caso de la propaganda, los partidos agrupados en la promoción de la unidad me han planteado distintos casos de daño, de deterioro, inclusive de distintas, digamos, actos de violencia contra esa propaganda, que por cierto esas son cosas que son gestos de desesperación, gestos de quien va a perder, parte de esa agenda del derrotado que estamos viendo últimamente mucho. El Consejo tiene que ejercer su autoridad, y yo aprovecho esta comparecencia matinal para hacer énfasis en eso. Y nosotros, ¿qué le pedimos al Consejo? Que cumpla lo que dice la Constitución y la ley, y que ejerza su autoridad. Nosotros no podemos pedirle al Consejo que se parcialice a favor nuestro. Lo que pedimos es que actúe imparcialmente. Y así como hemos dicho con toda seriedad que porque lo hemos auditado, porque es auditable técnicamente, no es una cosa mágica, una caja negra, tenemos confianza en el sistema de votación, también, por supuesto, decimos que no se está actuando con la diligencia debida frente a las denuncias. La última vez que saqué la cuenta eran 83 las denuncias nuestras en el Consejo. No se nos responde, y eso debe ser respondido. Hay observaciones que son operativas, que esperamos ir resolviendo, problemas que se presentan por el camino, como esto, por ejemplo, de la acreditación de los miembros de mesa, que es una parte del proceso. Los miembros de mesa que no son nuestros testigos, eso es otra cosa, sino los miembros, que el Consejo sorteó, que los forma y tiene que dar la credencial inmediatamente, ya está, porque lo formó. Entonces, esas son cosas que le quitan transparencia y que no ayudan a la autoridad del Consejo, que nosotros estamos muy interesados en preservar. Ahora, hay otros asuntos en los cuales tenemos que exigir, como corresponde, porque es constitucional, porque es legal, una actuación arbitral, adecuadamente imparcial. Tenemos que ir a la pausa. Faltan 17 días para las elecciones.
¿Qué tienen ustedes en agenda, en cronograma? ¿Qué hay que afinar? ¿Cuáles son las expectativas de aquí en estos 17 días? Y vamos a dar la participación al público vía Twitter. Ya volvemos. La caricatura de Edo, el candidato opositor, se reunió con el presidente Santos. Minuto final de nuestra conversación con Ramón Guillermo Veledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, también representante de la MUD ante el Plan República. Yo dejaba una inquietud, 17 días de aquí al 7 de octubre. ¿Qué viene? ¿Cuáles son las etapas? ¿Dónde está en el cronograma lo que viene? Trabajo en 3 áreas principales. Área 1, campaña en sí mismo, cierres de campaña. Todavía quedan unas intervenciones programáticas, señaladamente educación y salud, que son 2 temas muy cercanos al ánimo y al interés, digamos, más importante de Capriles como candidato y próximo presidente. Son temas que le interesan mucho. Quedan esos 2 discursos programáticos, 2 presentaciones de programa y los cierres de campaña a lo largo de todo el país, que pensamos hacer actos grandes, de masas en distintos lugares de Venezuela. Esa es la etapa, digamos, el hito fue el acto de la descentralización el lunes, que fue como la transición entre lo que veníamos haciendo de pueblo a pueblo y lo que empieza ahora. Que se lo sabotearon con una cadena. Bueno, al final, pero el miedo es libre, ¿cómo se hace? Al final, un uso, por cierto, indebido. Antes estábamos hablando del Consejo, son cosas que no se puede permitir. No se puede permitir, porque eso es un abuso, porque no es para eso una cadena. Y es muy obvio. Pero el país lo vio eso y vio la cadena, y vio la cadena y vio el miedo, y vio el miedo al cambio. Después tenemos otra línea de trabajo, que es la línea de preparación electoral, la cual se viene trabajando hace tiempo, que es entonces la formación de testigos, la preparación de toda esa maquinaria, de la conectividad, de esa maquinaria, de la comunicabilidad de esa maquinaria, para tener todo a punto para eso. Y por supuesto, la tercera línea es la preparación de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros... Esta es una alternativa para gobernar, por lo tanto va a asumir a partir del 8 en la mañana, ese día no tomamos el gobierno lo asumirá Capriles el 10 de enero, pero va a tener que empezar a tomar decisiones, empezar a preparar asuntos administrativos, gerenciales y políticos para garantizar la gobernabilidad en el país. Porque queremos transmitir desde el primer día que ese va a ser un gobierno de paz y de progreso para todos los venezolanos. Vamos a dar la participación a la gente vía Twitter, pero antes una persona que llamó, una señora de Mérida, pidió que por favor le preguntáramos sobre si ustedes no van a pedir que se investiguen los fondos de campaña del presidente Chávez. Bueno, pedimos, por cierto, ese día que se investigara, nuestros diputados pidieron que se investigara el caso de Aponte a Ponte y no se investigó. El mismo día de la sesión del pasado martes y no quisieron investigarlo, como no han querido investigar la tragedia de Amoay, como no han querido investigar una lista de cosas. A ellos no les gusta investigar las cosas. Les parece, cuando tú ves la asimetría de gasto entre la campaña de Capriles y la campaña del actual presidente, te darías cuenta de que no hay comparación posible. Eso hay que investigarlo. Y eso, desde luego, tenemos que insistir siempre para que los poderes públicos cumplan su trabajo. Respuestas cortas ahorita, por favor, sí, para las preguntas. Octavio Páez Zupata. Colombia, Brasil y la Unión Europea se unen a China y Rusia para dialogar con Capriles. ¿Por qué no lo habían pedido antes? No, nosotros tenemos un trabajo continuado, como he explicado. Hemos estado trabajando siempre en ese frente y continuaremos trabajando en ese frente con la seriedad del caso. Luis Ernesto, buen día. ¿Cómo enfrentará la política exterior del gobierno de Capriles Radonsky el tema del Esequibo y otras áreas fronterizas? Con defensa de la integridad territorial de Venezuela y defensa de la seguridad y de la soberanía. ¿Soberanía qué significa? Significa que el país pueda garantizar seguridad a sus ciudadanos en todas partes. Eso es la soberanía. María Alejandra, ¿cómo comprometer a los militares a defender la victoria contundente de Capriles si abiertamente dicen que son chavistas? No hay que juzgar a los militares por 2 o 3 voceros o muy politizados o muy adulantes. Los militares son una institución del país, una institución que actúa de acuerdo al 328 y siguientes de la Constitución, y es la Constitución la que nos obliga. Sabemos el triunfo de Enrique Capriles Radonsky, apoyo la gestión con Colombia, es bueno para los 2 países, pero está lo de las FARC para negociar. Bueno, pero es que eso está allí, es un problema que Colombia tiene y que tiene implicaciones en Venezuela, y por eso todos los problemas de Colombia siempre tienen que ser atendidos con seriedad por Venezuela.
Alfredo Lozada, ¿Capriles venderá petróleo a todo país que desee comprarlo o solo a aquellos países que nos autorizan la comunidad internacional? No, vender petróleo es una cosa soberana de Venezuela. Cuando hay unas decisiones de Naciones Unidas, Venezuela es parte de Naciones Unidas y tiene que cumplir. No hay ninguna contradicción en esto, porque cuando se suscriben tratados internacionales es una forma de condicionamiento de la soberanía de los países. Le piden un ejercicio histórico, Yané de Ortega. ¿Qué diferencia hay entre los días previos al 23 de enero del 58 y los del 7 de octubre? Hay una coincidencia, que es que va a haber un cambio, va a haber un nuevo amanecer en Venezuela. Hay una diferencia. Entonces estábamos en un sistema cerrado, ahora estamos en un sistema abierto, una elección que es libre pero no es justa, pero al fin y al cabo es elección. No hubiera sido posible cerca del 23 de enero que alguien como yo estuviera en la televisión. Estaban presos, exilados o clandestinos. Pero lo que tiene en común, yo le recomiendo a todo el mundo que vea la película de Carlos Oteiza, que todo el mundo sale muy optimista de esa película, Tiempos de Dictadura. Es una gran película de Bolívar Films. Y ¿qué tenemos en común? Que va a haber un amanecer nuevo, un amanecer de esperanza para todos los venezolanos por igual. Mario Eugenio Rivero, un comentario: no importa que le quiten la propaganda electoral, que compren conciencias, que malucen declaraciones, etcétera. Igual Capriles presidente. Igual Capriles presidente, porque eso es una cosa que está cada vez más en el ánimo, profundamente en los venezolanos. Capriles dice mucho: una cosa es creerse el corazón de Venezuela y otra cosa es tener a Venezuela en el corazón. Está pasando con la campaña de Capriles, que como Capriles tiene a Venezuela en el corazón, Venezuela tiene a Capriles en su corazón. Andreina Pérez hace una interrogante, especie de queja, y yo lo comenté ayer aquí con Carolina. Primero, ¿por qué Enrique Capriles va a cerrar la campaña en el Zulia si es mirandino y ha ido muchas veces al Zulia? Yo comentaba que jamás he visto un cierre de campaña que no sea en la capital. Bueno, va a haber cierre de campaña en distintos lugares del país, en todas partes como corresponde. No hay que ponerse ni demasiado centralista ni demasiado descentralizador. Enrique Capriles es alguien claramente descentralizador y eso es su compromiso personal, y ya irán viendo el calendario de los cierres de campaña en todo el país. Lo que sí es que van a ser actos inolvidables. Así que Andreina, ¿qué se llama la que llamó? La que mandó el Twitter. No me acuerdo quién fue. Bueno, pero a sí, ella, Andreina Pérez. Andreina, ¿cómo se llamaba? Pues Andreina la invito a que esté en el acto de cierre de su ciudad, donde le corresponda, para que lo disfrute. Ayer recibí de un punto rojo folleto impreso a colores y todo su contenido era contra Capriles. ¿Su opinión al respecto? Bueno, que yo estaba haciendo el trabajo, en lugar de hacer planteamientos, hacen acusaciones y hacen descalificaciones. Eso muestra, nosotros hacemos proposiciones, ellos insultan y hacen descalificaciones. Luis Martínez, ¿qué responde la MUD ante las denuncias del presunto paquetazo económico? Bueno, que eso es embuste. Vayan a nuestra página web, unidadvenezuela.org, y a la página web de la campaña hayuncamino.com, donde van a ver las verdaderas propuestas de Capriles y de la unidad. ¿Qué significa profundización del socialismo? Porque el gobierno ha prometido eso, pero se ha quedado en puro titular. En la práctica, ¿cómo se come eso? Bueno, si leemos el programa de gobierno del presidente Chávez, para ver, pues leímos muchas cosas, pero lo que dice ahí que es, por ejemplo, que el champú y los pañales van a ser del gobierno. Por ejemplo, que va a desaparecer gobernaciones y alcaldías porque las van a vaciar para aumentar el poder central, el poder del gobierno central, que va a aumentar la planificación centralizada, que va a disminuir el ámbito de propiedad privada y va a aumentar el ámbito de propiedad pública y propiedad social, que van a tener una cosa que llaman hegemonía ética, moral y espiritual, que vaya usted a saber de qué se trata, pero que no suena bien, que va a disminuir la libertad en el caso de la educación. Eso es lo que son las propuestas que están en el programa, en la vida real, el programa que está prometiendo el actual presidente. Alexander Moncada, buenos días. Hay estados como Delta Macuro, Sucre y Cojedes que Capriles no ha visitado. ¿Tendrá tiempo de ir en 17 días? A Sucre se ha ido. No, como no, a Sucre ha ido, Cojedes ha ido. Ahorita me agarran un poco fuera de base con el Delta, pero yo creo que también ha ido al Delta. De todas maneras, Capriles ha estado, caramba, yo creo que, mire, más de 250 poblaciones en todo el país. La verdad que le ha dado duro. Yo creo que es difícil encontrar un candidato. Yo no sé si en la historia ha habido un candidato que haya ido a tantos lugares. Pero le llegará a las 300, que esa fue su promesa electoral. Bueno, vale, vamos a darle muy duro para hacer todo lo posible por llegar allá. ¿Cuándo va a entrar Capriles a Charallave? Nosotros queremos que venga sin miedo. No, Capriles no tiene miedo. Eso es muy obvio. Eso es muy obvio, que no tiene miedo de ir a Charallave en ninguna parte. Y en Charallave se ha sentido además el efecto del gobierno de Capriles.
Bueno, muchísimas gracias. Él tenía planeado ayer también presentar una de sus propuestas, creo que en materia de educación. Educación, eso va a ser esta semana en lo que queda, y entonces salud se va a correr un poco también. Faltaban educación y salud. Educación es el tema preferido para él, tiene una gran gestión de gobierno en ese campo y tendrá una promesa, un compromiso muy bonito con todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Ramón Guillermo Veledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Primera Página. 7:09.